pero también la palabra es buena porque nos va a edificar a todos nosotros, amén. Amén. Y antes de iniciar esta palabra, vamos a hacer una oración. Incline su rostro. Padre, Espíritu Santo, gracias, Señor, porque estamos en este lugar. Prepara, Espíritu Santo, los corazones, Señor, que están en este lugar, los que han de venir, Señor. Te pido, Espíritu Santo, que tú quebrantes los corazones, las mentes, Señor, que la palabra que se va a dar, esas semillas, Señor, sea sembrada, Señor, y que tú des el fruto, Señor, a su tiempo, Padre. Que toda palabra que se dé la pongamos en práctica y que no salgamos igual, sino que salgamos diferentes, Señor. Espíritu Santo, toma el control, Señor, de las palabras que se va a dar, Señor. Tú empieza a cambiar la atmósfera, Señor, que tu presencia, Señor, empiece, Señor, a hacer algo sobrenatural, Señor, sobre este lugar. Gracias, Espíritu Santo, en el nombre de Jesús. Amén. Pues ahora me tocó dar la palabra. Y vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 10. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. El libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Y antes de leer, ¿alguien aquí ha tenido una emergencia? Creo que todos no hemos tenido una emergencia y que en casos de emergencia queremos hablar por teléfono a una persona, ¿no? Sí. Pero cuando esa persona no contesta las llamadas, ¿qué es lo que uno hace? Se molesta, se desespera, porque no hay una respuesta de alguien que estamos pidiendo ayuda, amén. Amén. Y el tema de la prédica se va a llamar oraciones escuchadas, oraciones no contestadas en el momento. Nuevamente el tema es oraciones escuchadas, oraciones no contestadas en el momento, amén. Amén. Y vamos a leer el libro de Daniel, capítulo 10, versículo 12. Y dice: entonces me dijo, Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueron oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Mas el príncipe del reino de Persia se me opuso durante 21 días, pero he aquí Miguel, uno de los principales príncipes, vino para ayudarme y quedé allí con los reyes de Persia. He venido para hacerte saber lo que ha de venir a tu pueblo en los posteros días, porque la visión es para esos días. Ahora, para entender un poquito sobre este texto, recordemos que la vida de Daniel estaba esclavizado en el pueblo de Babilonia por el pecado del pueblo de Israel. Y dice la Biblia que Daniel estaba en Babilonia. Pero algo interesante sobre la vida de Daniel es de que antes de este versículo que leíamos, Daniel estaba orando por su pueblo. ¿Cuántos oran por sus familias? ¿Cuántos oran por la iglesia? Daniel estaba orando por su pueblo. Ahora, escúchenme esto porque es algo interesante. Daniel está orando por el pueblo y en los versículos anteriores le dice a Dios, le clama al Señor: Señor, hemos pecado contra ti, ten misericordia de nosotros, mira nuestra aflicción. Daniel se puso a orar por la necesidad de su pueblo. Pero en este versículo dice, en el 12, entonces me dijo Daniel, no temas, porque desde el primer día que dispusiste tu corazón a entender y a humillarte en la presencia de tu Dios, fueran oídas tus palabras, y a causa de tus palabras yo he venido. Aquí nos refiere que en el primer día Daniel empezó a orar por su pueblo, amén. Y en este primer día Dios escuchó la oración. Diga conmigo, Dios
Dios escuchó la oración. escuchó la oración. Escuche bien eso, dice, el mensaje dice, desde el primer día que tú oraste, fueron escuchadas la oración que tú le hiciste a Dios. Pero ahora, escuche bien esto, cuando el ángel viene a Daniel, duraron aproximadamente 21 días para darle una respuesta a Daniel. ¿Cuántos días? 21. Ahora, ¿cómo está eso? Daniel estaba orando al Dios porque clamaba, pero en 21 días hubo la respuesta de Daniel. Pero dice que en el primer día que fue escuchada que la oración de Daniel. Ahora, una cosa es entonces que es escuchar oración y la otra cosa es que Dios responde en el momento que nosotros necesitamos. Amén. Ahora, el libro Daniel nos enseña que desde el primer día no tuvo la respuesta en la oración de él. ¿Cuántos de aquí han tenido la respuesta de Dios inmediato? Muchas veces Dios nos responde de inmediato y sí nos responde así rápido, pero hay cosas que Dios dice, todavía no te voy a responder. En el libro de Daniel dice que nos da a entender que en el primer día él empezó a orar, no tuvo una respuesta. Segundo día él oró, tercer día oró, cuarto día, quinto, una semana, 2 semanas, él nunca cesa de orar. Diga conmigo, no dejó de orar. No dejó de orar. ¿Por qué, hermanos? Porque Daniel sabía la confianza de Dios. Decía, mira, el pueblo, tú sabes la necesidad y Dios sabe lo que está pasando. Y Daniel sabía que Dios ya lo había escuchado y sabía que Dios nunca lo iba a abandonar. Amén. Amén. Porque sabía a quién estaba adorando, porque Daniel sabía a quién estaba sirviendo. Ahora, creo que cada uno de nosotros hemos orado por una necesidad, ¿no? Amén. Y a veces no tenemos la respuesta inmediata, o incluso aún no tenemos la respuesta todavía. Y a veces somos indiferentes como Daniel, de que ya no empezamos a orar, ya no decimos, no, ya para qué, ¿no? Si yo le estoy pidiendo a Dios, si yo estoy clamando a Dios, pero Dios no me responde. Y déjame decirle que Dios escucha la oración, pero Dios va a responder en el momento preciso. Amén. Amén. Creo que cada uno de nosotros, como decíamos en el ejemplo, queremos hablar a la gente y no nos contesta, nos desesperamos por una respuesta, y a veces así somos con Dios, de queremos inmediatamente esa respuesta de parte de Dios, queremos inmediatamente que Dios nos responda, y el peligro es de que cuando hay una necesidad en nuestras vidas, o una decisión, o una confirmación, lo que queremos es de que Dios nos diga un sí. Yo quiero que Dios me diga un sí, y sí, y a veces Dios va a decir no. Amén. A veces Dios dice no, y muchas veces decimos, es que Dios no ha contestado, y Dios dice, ya te contesté, no. Pero Dios, es que mira este proyecto, mira la necesidad, y Dios dice no. Y es ahí donde el ser humano empieza a desmayar y decir, Dios, ¿dónde estás? Empieza a cuestionar a la gente, es que Dios nunca me ha escuchado. Cuando vamos a evangelizar, la gente a veces dice, es que he orado, pero Dios no me escucha. Es que, mira, ya tengo tiempo. Recuerdo que una señora se acercó para una oración y vi con la necesidad de ella, porque dice que su hija estaba en cancerología y estaba a punto de fallecer. Y ella dijo, no me importa la religión, yo sé que Dios la puede sanar, pero también yo sé que Dios se la puede llevar. Y ella, bien conviccionada en la decisión, decía, si es la voluntad de Dios que la sane, la va a sanar. Entonces yo entendí ahí de que ella esperaba una respuesta de Dios, el sí o el no, pero ella esperaba una respuesta. Ella necesitaba una respuesta, pero mediante en la respuesta que Dios le iba a dar, estaba en la fe de yo voy a creer lo que Dios va a hacer. Amén. Amén. Y yo te voy a dar 3 ejemplos donde la oración es escuchada, pero por qué Dios a veces se dilata en contestar. Amén. Amén. En el libro de Daniel hay algo importante que debemos de entender.
En el 13 dice, mas el príncipe del reino de Persia se me opuso. ¿Qué? Se me opuso durante 21 días. Escuche bien esto. ¿Qué es oponer? Me estorbó para darte una respuesta. Cuando usted ora, cuando nosotros oramos, algo pasa en espiritual. Algo pasa, una guerra dentro del cielo, dentro del ambiente espiritual. Y aquí le dice a Daniel, mira, Daniel, me opusieron. Me pusieron una barrera, me dijeron, ¿sabes qué? Había una guerra y por eso no llegué a darte una respuesta. Pero deja de decirte, Daniel, que en el primer día tu oración fue escuchada. ¿Sabe ahora por qué este ángel le aclara que su oración fue escuchada? Para decirle, mira, tu oración nunca es en vano. Tu oración que tú estás haciendo ha sido escuchada. Y sigue así Daniel. El ángel le dice, pero hay algo que se me opuso para darte esa respuesta, que fueron 21 días. Hubo una guerra, dice que en el príncipe de Persia, algo espiritual. ¿Cuál es la razón que muchas veces no hay una respuesta? Hay cosas que se oponen entre la guerra espiritual dentro del mensaje de Dios. Y a veces el Satanás, el diablo, como usted lo quiere llamar, a veces se opone. ¿Para qué? Para que nuestra fe pueda menguar y pueda decir, Dios no me escucha. Y pueda decir que tu fe o que tu oración nunca ha sido escuchada. Amén. Una de las cosas es de que en el mundo espiritual hay cosas que suceden cuando usted ora. Por eso, cuando usted ora por una persona, cuando acá en el espiritual se pelea por esa alma. Se pelea por esa alma. ¿Por qué? Porque Dios también pelea esa alma, pero también el mundo de las tinieblas pelea por esa alma. Pero déjame decirle que la oración que usted está haciendo hasta el día de hoy ha sido escuchada. Amén. Amén. 3 cosas que voy a dar un ejemplo. Y una de las cosas es en la vida de Ana. ¿Cuántos conocen la vida de Ana, la Biblia? Ana era una mujer, está en 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. El libro de Samuel, 1 Samuel, capítulo 1, versículo 6. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Versículo 6. Capítulo 1, versículo 6. Señor, te adoramos en la hermosura de tu santidad. Y su rival la irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová no le había concedido tener hijos. Dice, y su rival la irritaba, quiere decir su esposo, la pareja, dice, que le irritaba, enojándola y entristeciéndola, porque Jehová, ¿no qué? No le concedió tener hijos. ¿No qué? No le concedía tener hijos. Ahora, pero ¿por qué esta mujer está orando por un hijo? Y Dios dice, y este hombre le está diciendo que le irritaba, ándale, ¿dónde está tu Dios? Ahora, y dice que esta mujer se empezó a entristecer porque Dios no le concebía un hijo que ella tanto anhelaba. Y en el 7 dice, así hacía cada año. ¿Cuánto tiempo? Cada año. No fue un mes, no fue un día. Cada año había una necesidad de esta mujer. Cuando subía a la casa de Jehová, la irritaba así, por lo cual Ana lloraba y no comía. Escuche bien esta frase que dice aquí en el versículo. Dice, la irritaba así, por lo cual Ana, ¿qué? No comía. Lloraba y no comía. ¿Por qué? Porque no había una respuesta de Dios. Había llegado una depresión a su vida por no tener una respuesta de Dios. Ahora, la Biblia menciona que Ana iba al templo cada año, le rogaba a Dios, le pedía a Dios por ese milagro que ella tanto necesitaba. Pero dice que ella no comía y lloraba siempre, cada rato, por no tener una respuesta. ¿Cuántos han tenido ese ejemplo en Ana? Tal vez usted sí come, tal vez, pero
ha habido que su corazón está triste, ¿no? Que su corazón está afligido y tú dices, ¿por qué no hay una respuesta delante de Dios? En el 8 dice, y el Cana, su marido, le dijo, Ana, ¿por qué lloras? ¿Por qué no comes? ¿Y por qué está afligido tu corazón? ¿No te soy yo mejor que 10 hijos? En el 9 dice, y se levantó Ana después de que hubo comido y bebido en Silo, y mientras el sacerdote Elí estaba sentado en una silla junto a un pilar del templo de Jehová, ella con amargura de alma oró a Jehová y lloró abundantemente. Ella con el qué? Amargura de qué? De alma. ¿Qué le llevó el corazón de Ana a no tener una respuesta de Dios? Amargura. Ana dice que estaba triste, estaba desconsolada, pero dice que llegó en el momento de la amargura al corazón. O sea, ya no era triste, ahora ya era amarga, era apática, yo no voy a orar a Dios, era algo que decía, ya estoy amargada porque Dios no me responde. Y dice que esta mujer, dice que lloró abundantemente. En el 11, escuchen bien lo que hizo Ana. E hizo un voto diciendo, Jehová de los ejércitos, si te dignares mirar la aflicción de tu sierva, y te acordares de mí, y no te olvidares de tu sierva, sino que dieres a tu sierva un hijo varón, yo le dedicaré a Jehová todos los días de su vida, y no pasará navaja sobre ¿qué? Ana dijo, Señor, ya estuvo. Y le dijo, Señor, tú eres el Jehová de los ejércitos. Y si tú miras mi aflicción, si tú tienes misericordia en mí, concédeme un hijo y yo te voy a hacer una promesa que te la voy a ¿qué? Ofrecer. Y Dios dice en la Biblia, después de que Dios le concede un hijo, ¿amén? Llamado ¿cómo? Samuel. Y algo, paréntesis, por algo me llamo Samuel, porque es algo pues, similar a la historia, porque yo no iba a nacer. Dice que mi mamá estaba embarazada y varias enfermedades dijeron que iban a inyectar para hacer aborto. Y mi mamá nos cuenta la historia que le dice a Dios, mira, acuérdate de mí, y le empieza a orar a Dios y te voy a ofrecer, y por eso mi nombre se llama Samuel. Entonces, bueno, un paréntesis, ¿no? Entonces, ahora, ¿por qué Dios se tarda en responder a Ana? Hay algo impresionante aquí en esta historia. Una de las cosas, no era el tiempo para Ana. Dice que año tras año pedía a Dios y no. Pero cuando en la historia, en un versículo, un capítulo después, nos menciona que cuando nace Samuel, en ese tiempo Dios no hablaba a Israel. Quiere decir que cuando Dios dijo es el tiempo del nacimiento de Samuel, es porque necesitaba a alguien donde poder hablar hacia el pueblo, amén. Porque entonces, hermanos, Dios dilató la respuesta de Ana, no era que el tiempo de Dios, amén. Uno de los ejemplos es sobre la vida de Ana. ¿Cuántos aquí se identifican con la vida de Ana? ¿Cuánto tiempo has orado por la necesidad que tú tienes? ¿Y cuánto te has identificado que Ana dijo, mira, Señor, mira tu aflicción de tu sierva? En el 12 dice, mientras ella oraba largamente delante de Jehová, Elí estaba observando la boca de ella. Pero Ana hablaba en su corazón y solamente se movían sus labios y su voz no se oía, y Elí la tuvo por ebria. Entonces le dijo Elí, ¿hasta cuándo estarás ebria? Digiere tu vino. Y Ana le respondió diciendo, no señor mío, yo soy una mujer atribulada, ¿de qué? De espíritu. No he bebido vinos ni sidras, sino he derramado mi alma delante de Jehová. Escúchenme en esto. ¿Cuántos nosotros estamos compuestos con cuerpo, qué? Alma y qué? Espíritu.
Ana estuvo triste, no comía cuerpo, físicamente. Alma estaba ¿qué? Amargada. Y en el espíritu estaba siendo desconsolada. Dice, atribulada de espíritu. Ella estaba totalmente, hermanos, no es como que una señora, y al día siguiente, bueno, ya, Dios me va a escuchar. No, cuerpo, alma y espíritu estaba desechada, estaba totalmente destruida la vida de Ana. No era simplemente que no comía, era el alma, el espíritu y el cuerpo que Ana estaba pasando un proceso tan difícil. Por eso Ana dice, Señor, si tú te acordaras y tú miraras de tu sierva, hazme ese milagro. Escuchen bien esto, la oración de Ana sí escuchó Dios, pero aún no le había respondido a Ana. Pero dice la Biblia que cuando Dios le concede al hijo Samuel, ¿cómo se puso Ana? Contenta. ¿Cómo se puso Ana? Alegre y contenta. Su cuerpo y su alma y su espíritu estaban alegres. Entonces empezó a comer, su alma quitó toda su amargura y su espíritu volvió a nacer, volvió a ser la misma mujer que servía a Dios. Este es un ejemplo que el propósito de Dios no había sido contestado porque no era el tiempo del milagro de Ana. Diga conmigo, no era el tiempo, No era el tiempo del milagro de Ana. el milagro de Ana. Ahora escuche bien esto, el tiempo de Dios es preciso. ¿Cuántos dicen amén? Amén. Y cuando Dios responde es porque ya es el momento. Ahora, ¿cuántos de aquí han sido afligidos? Todos, ¿no? Ahora, Ana duró varios años. Pero ahora imagínense, el pueblo de Israel duró 400 aproximadamente años esclavo de los egipcios. ¿Cuánto tiempo? 400. ¿Quién duró tanto tiempo en esclavitud? Ahora, ¿por qué Dios permitió esos 400 años que Israel estuviera así? ¿No era su pueblo? ¿No era la promesa de Dios? Sí. Pero hay algo que Dios nos enseña en esta mañana. Y vamos a leer el libro de Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Éxodo, capítulo 3, versículo 7. Dice así, dijo luego Jehová, bien he visto que la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído su clamor a causa de sus exactores, pues he conocido que Sus angustias. escuche bien es Éxodo capítulo 3 versículo 7. Escuchen bien este versículo, hay tres cosas que menciona: visto, oyó y conoció. Nuevamente vamos a leer este versículo. Dijo luego Jehová, bien que he visto, número 1, visto la aflicción de mi pueblo que está en Egipto, y he oído, 2, he oído su clamor a causa de sus exactores, y 3, pues he que Conocido. Ahora, aquí hay algo tremendo porque Dios dice, vio, escuchó y conoció. Tres cosas que son diferentes. Dice la Biblia que Dios le dice a Moisés, yo he visto la necesidad y la aflicción de mi pueblo. Pero no solamente he visto, es escuchado. Y aparte he conocido lo que hay en su corazón, cuánto tiempo han sido afligidos. No solamente Dios escucha, hermanos, también Dios ve. Y también Dios conoce. O sea, y cuando habla de conocer es de que entiende lo que tú estás sintiendo, la aflicción. En el 8 dice, y he descendido para librarlos de mano
los egipcios. Aquí hay algo tremendo porque dice, y he descendido. No dice, y yo he llamado. No dice, y yo he descendido. Aquí hay algo importante porque la palabra descendido es, he mostrado mi poder. He escuchado la oración y hoy voy a responder. Cuando dice, y he descendido, quiere decir yo estoy presente ahora en el pueblo de Israel. No solamente yo he visto, no solamente yo he escuchado, no solamente he conocido, ahora yo estoy presente delante de Israel. Y van a ver el poder que yo tengo para cómo los voy a librar. Amén. Amén. ¿Cuánto tiempo duró el pueblo de Israel? 400 años. Y dice, y en el mismo 8, versículo 8, y sacarlos de aquella tierra a una tierra buena y ancha, a tierra que fluye leche y miel, a lugares del cananeo, del eteo, del amorreo, del fereceo, del heveo y del jebuseo. 9. El clamor pues de los hijos de Israel ha venido delante de mí, y también he visto la opresión con los egipcios lo oprimen. Ven por tanta hora y te enviaré a Faraón para que saques de Egipto a mi pueblo y a los hijos de Israel. Aquí hay algo bueno porque Dios dice, estás tratando con mi hijo. El pueblo de Israel era su hijo, era su amado, era una tierra que Dios amaba tanto y la ama todavía. Pero Dios dice, le dice a Moisés, mira, he visto la aflicción, cómo lo oprimen. Ahora, escúcheme en esto. Tuvo que nacer Moisés, tuvo que crecer, y tuvo que, porque dice que la Biblia que él estaba estudiando también con los egipcios y tuvo conocimiento de los buenos. Escúcheme cuánto el proceso de Moisés. Luego tuvo que irse al desierto y tuvo que trabajar en el desierto y tuvo que llegar hasta la zarza para que Dios dijera, libera a mi pueblo. ¿Cuánto tiempo duró eso? 400 años de Israel, más cuando nació Moisés para darle una respuesta a Israel. Israel le dice a Dios, Señor, mira mi aflicción, mira me están oprimiendo, ayúdanos, sálvanos. Escuchen bien esto, Dios no había contestado, pero Dios ya había escuchado y Dios dice, yo ya lo vi y yo conozco, pero ahora es el momento de responder a Israel. Es el momento y es donde Dios usa al personaje famoso Moisés, amén. Ahora, Dios trabaja de una manera especial que pone personas, pone circunstancias para darte una respuesta. Tal vez usted ora, usted acá, pero y usted tal vez no tiene la respuesta ahorita inmediatamente, pero tal vez en la semana del mes empieza a venir gente. Empieza Dios a abrir puertas, empieza Dios a hablarte, y es cuando Dios empieza a dar una respuesta. Amén. Amén. El pueblo de Israel duró tanto tiempo en esclavitud, pero Dios respondió. Diga conmigo, Dios respondió. Dios respondió. Ana murió sin respuesta. Israel murió sin respuesta. Dios respondió. El tiempo no ni antes ni después, Dios respondió en el momento preciso que yo necesitaba. Imagínense si antes de que naciera Moisés, Dios responde a quién le iba a llamar. Moisés ya estaba predestinado para la respuesta de Israel. Tal vez usted es la respuesta de una necesidad. Tal vez usted es una persona que Dios le va a hablar para una necesidad de otra persona. Ahora, cuando Jesús estaba en la tierra, tenía un amigo llamado ¿quién? Jesús tenía un amigo llamado ¿quién? Lázaro. Diga conmigo, Lázaro.
Lázaro. ¿A que no se le olvide cuál es su amigo? De Jesús. Dice la Biblia que Lázaro estaba enfermo. Y Jesús no estaba en el momento donde estaba Lázaro enfermo. Escuchen bien esto. Ahorita vamos a leer el versículo. Pero dice que dice la historia que cuando Lázaro se enferma, Jesús no estaba ahí con Lázaro. Jesús estaba en otra ciudad predicando con sus discípulos. Y dice la Biblia que cada día empeoraba Lázaro al punto que él falleció, murió. Y vamos a leer Juan capítulo 11 versículo 3. El libro de Juan capítulo 11 versículo 3. Si alguien lo tiene, lo puede leer, por favor. Enviaron pues las hermanas para decir a Jesús: Señor, he aquí el que amas se enfermó. En el 4. Oyéndolo Jesús dijo: esta enfermedad no es para muerte, sino para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Ok. Aquí hay algo interesante porque Dios le revela el propósito de lo que Dios va a hacer en la vida de Lázaro. Amén. Dice, esta enfermedad no es para muerte, sino ¿para qué? Para la gloria de Dios, para que el Hijo de Dios sea glorificado por ella. Entonces la enfermedad de Lázaro, la muerte de Lázaro, no fue casualidad, ni fue suerte, ni fue el destino, sino que fue un propósito de Dios para que la gente, tanto como Lázaro como sus hermanas, vieran que Jesús era el Dios. Amén. Amén. En el 5, llamaba Jesús a Marta y a su hermana y a Lázaro. Cuando oyó pues que estaba enfermo, se quedó ¿cuántos días? 2 días. En el lugar donde estaba. Luego, después de esto, dijo a los discípulos: vamos a Judea otra vez. ¿Por qué entonces Jesús se dilató 2 días? Lázaro todavía está enfermo y dice que se dilató 2 días hasta que él falleciera. Imagínense la familia de Lázaro, cómo se sintió al decirle: Señor, Lázaro está enfermo, ¿puedes ir a visitarlo? Y que Jesús diga: no, ahorita 2 días más. ¿Cómo se sentiría la familia? Señor, pues tu amigo, ¿cómo lo vas a abandonar? Venimos desde lejos, corrimos para que nos digan 2 días y tú tranquilo. ¿Cómo se sintió la familia de Lázaro? Tal vez como que diciendo: ¿qué onda, Jesús? Deja de predicar y atiende a tu amigo. Hasta los discípulos a lo mejor se sorprendieron, ¿no? Porque cuando la gente lo llamaba, ahí estaba Jesús. Escuche bien esto: Jesús se dilata 2 días, pero Jesús le revela el por qué se dilata 2 días, para que la gloria de Dios se manifestara. Aún cuando Jesús iba a visitar a Lázaro, cuando llegó, le dijo, dice la Biblia que Marta corre y le dice: Señor, si tú estuvieras en el momento preciso cuando se te llamó, no hubiera muerto Lázaro. Hubo que un reclamo, ¿no? Y dice que Marta lloró. Y la familia, los conocidos de Lázaro, lloraron. Y dice la Biblia que Jesús vio su aflicción y también Jesús lloró. Y entonces cuando Jesús va con Lázaro y le dice: Lázaro, levántate. Y hay un milagro sobrenatural porque Lázaro, ¿qué? Despierta. En esa historia, cuando Lázaro muere, cuando Jesús empieza a dar la palabra con Lázaro, estaban alrededor los fariseos, los que no lo querían, la gente, los conocidos, y todo esto era para que ellos vieran que Dios era real, para que Dios era glorificado. Ahora, la necesidad, el fallecimiento de Lázaro tenía un propósito. Los 2 días eran por un propósito.
las hermanas no entendían de Lázaro el por qué Jesús se dilató. Y muchas veces somos nosotros así, no entendemos por qué Jesús se dilata. Y somos como las hermanas de Lázaro. Vamos con Jesús, Señor, mira aflicción, mira, necesito que tú me respondas. Y Dios dice, 2 días más. Que Dios te diga, 2 días más, espérate. Señor, pero mira, me diagnosticaron, mira Dios, ya estoy hasta aquí, me voy a ahogar. Y Dios dice, 2 días más. ¿Sabes por qué Jesús le dice 2 días más? Porque sabe que ellos pueden resistir más. Y si Dios te dice 2 días o una semana, es porque sabe que tú vas a resistir. Porque sabe que tú puedes. Porque en el momento de esos 2 días, tu carácter, tu forma de pensar va a empezar a madurar la fe de Dios. Va a empezar a crecer en la confianza en Dios. Amén. Amén. Uno dice, ¿por qué las hermanas no pudieron esperar 2 días? Pero así nosotros no podemos esperar ni un día, ni una hora. Queremos inmediatamente la respuesta de Dios. Tres cosas que ejemplos. Daniel, una oposición espiritual que no hubo una respuesta inmediata. 2, Dios responde en el momento preciso. En Israel, Dios responde cuando también es el momento preciso. Y el otro punto es que Dios responde en el momento preciso, pero para la gloria de Dios, amén. Amén. Para que tu fe crezca. Imagínense cuando Lázaro resucitó, cómo se sintió el corazón de las hermanas. ¿Eran iguales al ver ese milagro? No. ¿Creyeron más? Y la gente que no creía, dice la Biblia, que cuando vieron el poder, creyó en él. Amén. O sea que cuando el momento de un milagro, la gente no es igual. Entonces, la gente cuando no es convertida, cuando es por primera vez y ve un milagro, inmediatamente cree en Jesús. Inmediatamente dice, no, pues yo voy a ese lugar porque sé que Dios, porque yo vi un milagro, porque Dios hizo un milagro. Ahora, cada uno de nosotros tenemos una necesidad. Que tal vez has orado a Dios y déjame decirte que Dios ya lo escuchó y Dios ya lo vio y Dios ya conoció tu aflicción y lo conoce. Pero tal vez la respuesta aún no ha llegado. Pero Dios nos da una promesa. Y quiero que hoy te quedes con esta promesa que es el libro de Salmos, capítulo 34, versículo 17. El libro de Salmos, capítulo 34, versículo 17. Si alguien lo tiene, lo puede leer. Clama a los justos y Jehová oye y los libra de todas sus angustias. ¿Claman quién? Y Jehová oye y ¿qué? Y los libra. ¿De qué? De todas sus angustias. 18. Cercano está Jehová a los quebrantados de corazón y salva a los contritos de espíritu. 19. Muchas son las aflicciones de ¿qué? Del justo. Dice muchas, pero de todas ellas, ¿qué va a hacer Dios? Las va a librar. Amén. Y en el 20 dice, y Él guarda todos sus huesos y ni uno de ellos será quebrantado. La promesa de Dios que nos da el día de hoy es que todas las aflicciones que tenemos, Dios ¿qué? Nos libra. Las va a librar, todas. Dice, y nuevamente, muchas son las aflicciones del justo, pero de todas ellas las va a librar Jehová. Todas. De ninguna que diga, no, esta sí, esta no, dijo, todas. Amén. Las va a librar. Amén. Ahora, David era un experto en espera en Dios. David era un experto en confiar en Dios. Hermanos, David tenía que esperar la respuesta de Dios.
en la mayoría de los versículos de los salmos dice, y esperé a Jehová. El otro, Señor, escucha mi oración. El otro versículo es, Señor, a ti, mi alma, ¿por qué te abates, oh alma mía? Otro versículo le dice, mi alma está agobiado. Hay versículos que el salmista le menciona a Dios y Dios no le da respuesta inmediatamente. Si vemos el ejemplo de Elías, cuando empieza a construir el altar, así Dios le respondió y mandó fuego. Y Elías decía, hoy no va a llover, y no llovía. Pero el salmista oraba, silencio. Y Jehová le decía, y David decía, Señor, oye mi clamor. Elías rápido respondía, pero Dios respondía en el momento preciso al rey David. Ahora, escuche bien esto, no es cuánto tiempo Dios responda, sino qué posición vas a tomar en la espera de la respuesta. Nuevamente la pregunta no es cuánto tiempo Dios te va a responder, sino qué posición vas a tomar en la espera de la respuesta de Dios. David era un experto en la espera de Dios. David consultaba a Dios, ¿sí o no? Sí. Escuche bien, dice, cuando David consultaba a Dios y si no le respondía, no se movía. Pero había un pleito ahí en el pueblo y ¿dónde iba David? Con Dios. Déjame lo consulto con Dios. Señor, yo sé que mejor te vas a tardar, pero te voy a consultar a ti porque yo sé que tú me vas a responder. Mira esta decisión, mira esta aflicción. Y Dios respondía. David consultaba a Dios y si Dios no le daba una respuesta, no se movía y no daba una decisión si antes que Dios respondiera. Si Dios decía que no, no. Si Dios no daba una respuesta, no se movía. Por eso Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, ¿qué? No me dejes ir. Cuando habla Moisés dice, si tu presencia no va conmigo, si no hay una respuesta, lo que yo te pido, no me dejes ir. ¿Sabe por qué? Porque cuando no hay una respuesta, cuando no esperamos en la respuesta de Dios, tu carne va, ¿qué? Accionar. Y entonces cuando vamos a perder muchas cosas que Dios nos tenía preparado. Amén. Entonces si Dios no te habla, no te muevas. Si Dios te habla, muévete. Porque sabemos de que todo lo que Dios hace, ¿qué es? Es bueno. Y si dice que no, es bueno. Y si dice que sí, pues mucho mejor, ¿no? Pero todas las cosas que Dios nos da la respuesta. Mire, Dios lo que quiere es de que nosotros busquemos a Dios. Él sabe, dice en la Biblia que Él sabe antes de que nosotros pidamos. Él ya sabe. Y dice la Biblia, Él concede las peticiones de ¿qué? Tu corazón. Él concede las peticiones de tu corazón. Pero muchas veces la petición es de que ahorita ya no. Dios va a responder en el momento preciso. Y vamos a leer el último Salmos capítulo 37 versículo 5. El libro de Salmos capítulo 37 versículo 5. Dice, encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. ¿Y Él qué? Hará. ¿Y Él qué va a hacer? Hará. Cuando menciona encomienda es, te lo entrego Dios, te lo encargo. La palabra encomienda es, te entrego todo y haz lo que tú quieras hacer. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él. Y Él va a hacer las cosas a como Él quiera.
Pero el salmista David tuvo muchos errores por no esperar en Dios, ¿sí? El rey Saúl, dice la Biblia que cuando debía de esperar una respuesta del profeta Samuel, no esperó y tuvo consecuencias. Y Dios le dijo, ¿por qué no esperaste? Te dije que cuánto tiempo te iba a responder, no esperaste. Es que el pueblo me dijo que hiciera algo. Yo no te dije eso. Y es que ahí cuando Saúl empieza a desconfiar en Dios, empieza a desesperarse. Entonces Dios nos enseña a esperar, ¿qué? En la respuesta de Dios. Salmos capítulo 40, el último, ahora sí. Salmos capítulo 40, versículo 1 dice: pacientemente esperé a Jehová, y se inclinó a mí, y oyó mi clamor, y me hizo sacar del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso, pues puso mis pies sobre peña, y enderezó, ¿qué? Mis pasos. Puso luego en mi boca cántico nuevo, alabanza a nuestro Dios. Verán esto muchos y temerán, ¿y qué? Confiarán en Jehová. Y 4 dice: bienaventurado el hombre que puso en Jehová su confianza, y no mira a los soberbios ni a los que se desvían tras la mentira. Bienaventurado es el hombre que confía en Dios. David le dice: pacientemente espera a Dios. Y se inclinó a mí y oyó mi clamor. ¿Y qué es lo que Dios hizo con David? ¿Lo sacó de dónde? El pozo del cenagoso. De la desesperación de él que tenía. Y algo importante que me llama la atención que dijo: puso mis pies sobre peña y enderezó, ¿qué? Mis pasos. ¿Enderezó qué? Mis O pasos. sea que David andaba como Chueco. andaba chueco, andaba mal. ¿Por qué cayó en el pozo? Andaba mal. Por eso Dios dice: ¿y enderezó qué? Mis pasos. Ya, mijo, ya, pórtate bien. Estás ahí porque derechito. David sabía que andaba caminando chueco. Y dijo: y puso mis pies sobre peña, sobre la piedra, sobre un cimiento. O sea que David no estaba cimentado y que cualquier cosa que andaba tambaleando. Cuando usted clama a Dios, espera a Dios, Dios va a hacer algo en nosotros diferente. Amén. No solamente va a ser milagro, sino que tu carácter, tu personalidad va a cambiar por medio de un milagro. Pero el enfoque de esta prédica es: espera la respuesta de Dios. ¿Qué posición tú vas a tomar entonces, hermanos, en la espera de la respuesta de Dios? Pacientemente esperen. Hoy Dios nos habla y nos dice: yo escucho, yo veo, yo conozco, yo sé lo que tú traes, y desde el primer día que tú oraste, Dios ya lo escucha, Dios ya lo escuchó. Pero la respuesta va a llegar cuando Dios quiera a nuestras vidas. Amén. Amén. Dios nunca se va a dilatar. Jamás se va a dilatar Dios. Ni se va a retrasar en la petición. Dios va a responder en el momento preciso. Amén. Sí. Entonces, ¿cuántos van a ser como el rey David? A esperar en Dios. Amén. Amén. Y hoy nos enseña es que Dios dice, la promesa es: yo te voy a sacar de todas las aflicciones, todas las angustias te voy a librar. Amén. La promesa de Dios nos enseña que, dice la Biblia, que en el mundo tendremos ¿qué? Aflicciones. Pero confía en mí porque yo he vencido el mundo. Amén. Dios dice: aquí en la tierra vas a tener aflicciones. Pero Dios, pero te sirvo, vas a tener aflicciones. Pero dice: solamente confía en mí porque yo he vencido al mundo. Y la paz que el mundo da no es como la yo te la voy a dar. O sea que Dios te va a dar la paz que tú necesitas mientras en espera de la respuesta de Dios. Amén. Amén. Póngase de pie.
Así que usted, hermano, todos tenemos necesidades, todos hemos orado a Dios. Y tal vez hemos estado como Ana, afligida, tal vez amargada, amargado, tal vez diciendo, ¿hasta cuándo, Dios? Pero hoy el Señor nos enseña en este día, en esta palabra es, te voy a librar de todas las aflicciones. Amén. Y si tú piensas que Dios ya no te va a responder, estás equivocado, porque Dios responde. Y en el libro del Salmo nos dio la promesa es, pacientemente espera a Jehová. Y Él va a responder todas las necesidades a su tiempo. Amén. Así que el día de hoy tú le digas, Señor, espero esa respuesta que tanto he anhelado. Tal vez paz, sanidad, tal vez una respuesta, una decisión, no sé. Tal vez alguien familiar, pero el momento de Dios es tan preciso que Dios mueve las cosas, las circunstancias, para que esa petición pueda ser respondida a nuestra vida. Que así como Ana fue delante de Dios y le dijo, Señor, tú eres el Dios de todos los ejércitos. En otras palabras le dijo, tú eres el Rey de Reyes, tú tienes el poder sobre todas las cosas. Y así como Jesús le dijo a esta mujer, si crees verás la gloria de Dios. Y hoy que tú en esta tarde tú ores a Dios en tu corazón y digas, Señor, tal vez me he quejado delante de ti, tal vez no he esperado la respuesta, tal vez estoy como David que entró al pozo, necesito que tú endereces mis pasos, necesito que tú me pongas a esa piedra, ese cimiento, que aunque vengan las tormentas, aunque vengan las lluvias, los soplos, esté firme delante de ti. Que esa respuesta que tú tienes para mí, tal vez no, el sí, todo es tu voluntad, es buena, agradable y perfecta. Y que todo lo que tú haces en nuestra vida es bueno. Empieza en este momento a orar a Dios, empieza a decirle a Dios, te necesito. Porque Dios ya sabe la aflicción de tu vida, Dios ya sabe. A Él nadie se le puede esconder nada, con Él tienes que ser transparente. Tal vez eres como Ana, que tal vez está entristecido su espíritu, o tal vez estás en un momento de depresión, donde viene pensamiento, donde dice, pues, ¿hasta cuándo, Dios? Pero Dios nos da la respuesta, es, yo te voy a librar de todas. Mi respuesta va a ser, pero solamente espera y confía en Él, porque Dios entonces Él hará cosas grandes. Solamente ora a Dios por un momento, que nada te distraiga, solamente tú estás con Dios, conectado con Él. Dios ya sabe lo que tú estás pidiendo, pero Él quiere que tú se lo digas de todo corazón. Por un momento solamente empieza a decirle a Dios, te necesito. Solamente habla con Dios por un momento.